Eh, bueno, hoy os quiero compartir de algo que Dios lleva tiempo hablándome a mí y que que lo ha puesto en mi corazón también para que lo comparta con vosotros y espero que me entendáis porque la verdad es que hay temas que como que te ponen más nervioso que otros y la verdad es que con este no, aunque lo tenía claro desde hace meses, no estoy nada tranquila. Y os quiero compartir acerca de una palabra que Dios me habló hace años ya, un versículo que Dios me dio, me ha dado durante varios tiempos, me ha dado varias veces el mismo versículo, o sea, me ha hablado siempre de un mismo versículo, que es Isaías 42:9, y yo lo quiero compartir, ¿vale? He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. La primera vez que Dios me dio este versículo fue hará unos 4 años y medio, y yo no lo entendí. Sentí algo en mi corazón cuando era un papelito y lo desenrollé, que me lo dio Diego, y lo desenrollé y tenía esa palabra. Y me dio algo en el corazón y entendí que era un versículo que Dios daba a mi vida, pero no lo entendí. Lo guardé y ahí lo dejé sin más. Y así fue pasando. Al tiempo, Dios me dio otra vez el mismo versículo y yo me acordé del papelito cuando Diego me lo dio. Y yo decía, pero Señor, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Y qué quiere decir esto? Y yo no la entendía. Llegó un tiempo en que dije, bueno, aquí hay algo que tú me quieres decir porque no es normal. Pero yo leía el capítulo entero, lo volvía y lo leía. Y yo veía como una palabra que hablaba mi vida, ¿vale? Porque en ese tiempo estaba yo un poquito mal, pero no quería tampoco hacerle mucho caso, ¿vale? Solo me empecé a creer de varias veces que me habló la segunda parte, no la primera, sino de la de yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. La verdad me cogí la parte que más me convenía, ¿vale? La que más fácil vi y dije, vale, pues en esta me centro. Ya que cuando Dios me dio este versículo, yo estaba mal. Y yo me creía que nunca, cuando estamos mal, creemos que nunca vamos a salir de ese bache en el que estamos, ¿verdad? Siempre parece que eso va a ser interminable y se alarga. Pues yo decía, aquí se cumple una cosa primera, yo anuncio cosas nuevas. Y yo decía, ¿qué se ha cumplido aquí? ¿Qué se ha cumplido? Si yo parecía que no salía de ahí, ¿no? Y yo decía, vale, va a ser cosas nuevas y ya me las mostrará. Y me quise centrar en eso, ¿no? Pero lo dejé ahí y lo quise un poquito como dejar a un lado, ¿vale? Este versículo, curiosamente, pertenece a un cántico mesiánico. Es todo un capítulo profético que nos habla acerca del Mesías. Y es una palabra especial porque nos hablaba de quien nos hablaba y son palabras que han sido cumplidas, ¿vale? Aún así, yo no la apliqué a mi vida como lo que era la palabra en sí, sino que la quise mezclar un poquito con mi vida, con lo que yo estaba viviendo en ese momento, en esa situación, y la adapté según lo que yo estaba viviendo. Cuando yo creo en lo que estoy viviendo, en lo que estoy pasando, como algo real que se mantiene en mi vida y no algo pasajero, estoy pensando de una forma que carnal, ¿no? Terrenal, de lo que estoy viviendo aquí, palpando. En lo cual creo que lo que va a suceder, cómo se va a solucionar o cómo se va a desarrollar esa situación, es solo como yo me la imagino que creo que puede solucionarse, ¿no? Ya que no la estoy viviendo de forma espiritual, sino terrenal, pues no la estoy pensando la solución en forma espiritual, sino también terrenal. Lo que yo creo que humanamente puede llegar a suceder. Así que sigo ese camino por el que es lo lógico, creo que lo que va a pasar es lo que mi mente dice, pues lo normal y lo lógico. Y entonces todo lo que Dios dice acerca de esa situación, que suele ser siempre,
lo que no se puede ver, lo que no se puede estar viviendo en ese momento, lo que no puedo llegar a imaginar que va a ocurrir. Entonces, no creo a Dios, ¿no? Y por mucho que Dios me diga aquí y me muestre aquí una situación, si yo no lo veo y lo palpo en mi situación terrenal, no me lo creo. Os quiero leer algo, me habéis entendido, ¿no? Un poquito ahí lo que quise decir. Os quiero leer algo interesante, ¿vale? Que leí y me llamó mucho la atención. Cuando Dios dice a la humanidad creer, Él está pidiendo algo que es completamente fuera de razón. La fe es totalmente ilógica. La propia definición de fe tiene que ver con algo irrazonable. Pensemos un poco en esto. En Hebreos 11:1 dice, que no lo debemos de saber la mayoría, la fe, repetidlo conmigo por favor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En resumen, se nos está diciendo que no hay fundamento tangible, que no hay evidencias visibles, palpables, pero se nos pide que creamos, ¿no? En el mundo hay multitudes de cristianos abatidos, mal, descorazonados. Pero si entendemos la naturaleza de la fe, ilógica e irrazonable, porque no la podemos llegar a comprender, encontraremos la ayuda de lo que necesitamos, que es que creer significa construir y orientar nuestra vida según lo que se nos dice aquí. Confiando en lo que se nos dice aquí. Y confiando en que Dios no miente. Hebreos 11:6, más adelante, el capítulo de la fe, encima nos promete algo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos promete una recompensa. Para dejarnos un poquito más tranquilos, si antes nos ha dado la otra palabra que no es fácil, ¿vale? De aceptarla y creérnosla, pues aquí nos promete que Dios es galardonador de los que le buscan y de los que confían y creen en Él. Amén. Quiero poneros dos ejemplos que Dios me ha hablado este tiempo acerca de lo que os quiero compartir, ¿vale? Y es acerca de la hija de Jairo, Marcos 5:23. Es una historia que ya sabéis, ¿vale? No la voy a repetir, sino que voy a ir saltando así para que no me haga muy larga, que me alargo mucho. Y le rogaba mucho diciendo, Jairo, a Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo le pide ayuda a Jesús porque su hija pues estaba agonizando, ¿no? Mientras Jesús le dice, sí, vale, voy contigo. Pero ya sabéis mucho la historia, que por el camino él se entretiene, sana a la mujer del manto, se pone a hablar con ella a contarle toda la historia, a escucharla. Yo me veo aquí un poquito a Jesús como Antonio. Se entretiene con los sueños, con las palabras, y no hay forma de que llegue al sitio. Loida dirá, no hay forma de que llegue a casa. Y este se entretiene. Yo me imagino a Jairo ahí con sus nervios diciendo, pero que mi hija se está muriendo y yo te estoy diciendo que vengas corriendo y tú estás entretenido. Pues pasó lo que Jairo se temía, su hija se murió. En el versículo 35 le dice, vienen corriendo de allí, le dice, tu hija ha muerto, ya no molestes más a Jesús porque ya no hay nada que hacer, se ha muerto. ¿Y cuántas veces vamos nosotros corriendo a Dios con una situación, pidiéndole auxilio, socorro, pidiéndole ayuda? Señor, ayúdame, o Señor, contéstame, o Señor, respóndeme a esto, Señor, necesito esto. Y vemos que el Señor es un poquito lento y también se tarda en contestar y en responder. Y muchas veces pensamos, como pasó aquí, ¿no? Que decimos, ya no te molesto más, ya para qué te voy a marear, no te voy a decir nada más porque ya veo que va a ser que no.
y damos por hecho que hasta algunas veces llegamos hasta dar por hecho que eso que pasó era la voluntad de Dios. Porque bueno, pues si pasó, pues si no me contestó, esa ha sido la voluntad de Dios. Si Él lo ha hecho es porque sí, ¿no? Aunque esa situación vaya totalmente en contra de la palabra de Dios. No nos importa. En el versículo 36 lo vemos ahora. Bueno, os lo digo yo. Jesús le dice al principal de la sinagoga que suele ser esa, yo lo hago referencia a la vocecita esa que siempre escuchamos que no tenemos que escuchar, que escuchamos más que a la de propio Dios. Dice, no temas, solamente cree. Cuando este va y le dice, no moleste que ya su hija se ha muerto, y le dice, no temas, solamente cree. Ya está muerta, no pasa nada, pero tú solamente cree. Parecía fácil, ¿verdad? Pero nos pasa como se cita aquí. Aunque vayan contra lo que Dios está diciendo, lo damos ya por hecho. Jesús le está diciendo, no pasa nada, cree. No, si ya estaba muerta, estaba muerta. En el versículo 39 dice, y entrando Jesús le dijo, ¿por qué os alborotáis? ¿Y por qué lloráis? ¿Ves? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Sigue, Irra? Y se burlaban de él, mas él, echándole fuera, todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sigue? Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. La desesperación siempre, casi siempre no nos permite ver la solución de los problemas, que es el creer en lo que Dios nos ha dicho. Si Dios nos ha dicho que confiemos y que la desesperación no nos deja llegar a creer totalmente esa palabra de Dios. Número 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La siguiente historia es la de Lázaro, que os hablo de estas dos historias porque son con las que Dios me ha hablado, porque habla acerca de la muerte, que es algo ya finiquitado, total, que ya ahí ya no hay nada que hacer. Cuando hay una muerte ya no hay nada que hacer. Y está la historia de Lázaro también, que también la sabe y la voy a también parafrasear un poquito. En Juan 11:3 que se nos relata, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado para ella. Cuando estamos mal, vemos las cosas así. Rosa. Gracias, Rosa. Cuando estamos mal, pensamos, tranquilos, esto es no para muerte, sino para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado. Muchas veces lo decimos, pero si la situación es muy grave, no lo pensamos, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a Betania, hay un hecho que quiero resaltar de esto, porque es las partes, yo voy a resaltar solo las partecitas que Dios me habló. Y es cuando Marta salía a buscarlo, que le dicen que él ya había llegado. Marta va a buscarlo y le dice, pero Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y más adelante van y le dicen a María a su casa, sal que ha llegado el maestro, y sale y lo ve y le dice exactamente lo mismo. Si tú estuvieses aquí, mi hermano no hubiese muerto. Las dos le dicen exactamente lo mismo. Y aquí lo que Dios me habló a mí de justamente este detalle es que las dos estaban envueltas en un hecho y estaban en el mismo pensamiento, en el mismo sentimiento, y se sentían exactamente igual las dos. Yo pienso que porque habían estado hablando o comentando, lo habrían comentado entre ellas, y ya ellas se habían dejado envolver por ese hecho ahí en esa situación, es en lo que estaba aconteciendo, y encima
la gente que estaba también con ella, porque los judíos estaban yendo a consolarlas, ¿no? Y a nosotros nos pasa igual. Lloramos un hecho porque es lo que estamos pasando terrenalmente en ese momento, viviendo, y ya lo damos por hecho y por perdido y nos dejamos envolver en esa situación, y si estamos con más gente, más aún, porque si ya encima lo comentas es como algo que se contagia y se empieza a hacer más real aún en nuestras vidas, ¿no? Y hacemos como Marta y María. Marta y María, cuando le dijeron esto, le estaban directamente acusando. Tú le has dejado morir porque no estabas aquí. Porque si tú hubieras venido corriendo, él no se hubiera muerto. Si tú hubieses estado, si tú hubieses hecho esto, eso hacemos nosotros con Dios. Le acusamos. Es que si tú no hubieses hecho esto, es que si tú hubieses permitido esto, es que si tú no hubieses puesto tu mano, es que si tú no esto, ¿no? Por la desesperación llegamos a atacar directamente a Dios, como hicieron ellas. Aún así, ellas siguieron dudando. En el versículo 39 dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque va y le dice, ¿no?, que lo lleve a la tumba donde estaba, y ya le dice, pero Señor, se han pasado 4 días y esto ya huele. Y él le dice, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya les había dicho cuando las vio que tu hermano va a resucitar. Y aún así, ella seguía dudando. Ellas seguían dudando. Aun teniendo al propio Jesús enfrente, diciéndoselo. Y aún así, no le creían. Y eso nos pasa un poquito a nosotros. No lo tenemos enfrente, pero es que yo pienso, yo muchas veces sé que si se me hubiese presentado tampoco le hubiera creído hasta no ver ya el resultado de lo que estaba llegando a vivir. En ese tiempo que Dios me dio ese versículo, el del principio, estaba viviendo unos tiempos así, un poquito mal y fuerte, ¿no? Y a mí me pasaba como estos dos relatos, ¿no? Mi duda, mi incredulidad y sobre todo cogí un camino muy diferente al que Dios es el que quiere que cojamos cuando estamos pasando por una mala situación. Y en vez de dejarnos llevar por todo lo que estamos viviendo, envolvernos de la situación terrenal que estamos sufriendo y pasando, dejamos un poquito de lado toda la que Él tenía planeado, ¿no? Así estaba actuando yo durante algunos años, porque en vez de creerle a Dios, decidí creer en los hechos que yo veía, en lo que me estaba ocurriendo, aunque fuesen en contra de la palabra de Dios. Aunque aquí me dijese todo lo contrario a lo que yo estaba pensando. Mi vida estaba ya fatálica, ¿vale? Ya se finí, yo ya no veía salida, no veía solución, como cuando nos pasa en muchísimos problemas. Y me centré en eso, ¿no? En no ver lo que Dios decía en su palabra acerca de mi vida, sino que me descentré. Yo ya no creía en lo que Dios dice acerca de mí en su palabra. Y como decía al principio, muchas veces la desesperación nos lleva a buscar la salida más rápida y la más fácil, ¿no? Según lo que nosotros vemos, según lo que nosotros creemos, según lo que nosotros entendemos y según lo que nosotros pensamos que es lo que va a ocurrir. Y nos salimos totalmente de la voluntad y el plan de Dios, que aunque es lento y tarda siempre, es para su gloria, como comentábamos antes. Pero eso yo ni lo veía ni me importaba. Os estoy hablando un poquito antes de todo lo que está pasando últimamente en mi vida, en toda la situación de antes. ¿Vale? Y yo ya tenía mi vida ya terminada, se finí en relación a mi pareja, mi matrimonio con Salva. Yo ya la había dado por terminada, por se finí yo. Y decidí tomar una decisión que fue la fácil, la ligera que se toma en situaciones de desesperación,
cuando quieres salir del meollo en el que estás metido y ves que Dios no te quiere sacar de ahí, no te ha sacado y no te responde a lo que tú le pides y tú no le quieres hacer caso, ni quieres creerle, ni quieres esperar y tomas el camino más fácil. Ese tomé yo y como ya sabéis, pues lo he comentado muchas veces, decidí divorciarme, ¿vale? En vez de creer en su palabra, en todo lo que Dios tiene escrito, como es que Dios restaura, que lo sabemos todo, que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios lo hace todo nuevo, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es el Dios de lo imposible, que para Él no existe el divorcio. Dice en Mateo que en los tiempos de Moisés se hizo por la dureza de sus corazones y se sigue haciendo por la dureza de nuestros corazones. Hice a Dios mentiroso, decidí no creerle. Quizás no. Más de una ocasión me pasó como pasó con la hija de Jairo, ¿no? Que decía, ¿para qué molesto más al Señor? ¿Para qué le voy a decir más? ¿Para qué le voy a rogar? ¿Para qué le voy a...? ¿No? ¿Ya para qué? Si esto no hay solución. Otras veces me pasaba como Marta y María, que decía, Señor, es que si tú no hubieses permitido esto, Señor, es que si tú hubieses hecho lo otro, Señor, es que si tú no hubieses hecho esto, Señor, es que si tú no esto, Señor, es que si tú me hubieses dicho esto, Señor, es que... culpar a Dios, acusarle, recriminarle, todo lo que se hace cuando estamos enfadados, decepcionados y un poquito desesperados. Y no decidí creer en todo lo que Él dice en su palabra, que es todo lo contrario a lo que yo tenía en mi mente y en mi cabeza. Dios hizo un milagro igual. Cuando menos lo esperaba, cuando yo no lo esperaba, no me lo creía, no me iba a imaginar nunca en la vida que eso iba a pasar. Dios hizo un milagro igual. ¿Pero por qué lo hizo? Por su misericordia y su gracia. No porque yo busqué ese milagro, para vergüenza mía. Porque como compartía Antonio el domingo y comentaba que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, ¿no? Aunque vayamos por ese camino de esa voluntad o por el camino de la voluntad nuestro. Si es su voluntad, se va a cumplir. Pero si no se va a cumplir, ¿recordáis lo que Él dijo? ¿Os acordáis alguno? Porque yo sí. Que decía, yo voy a coger mi camino, mi voluntad, la de Dios va por encima mía, pero ¿qué va a pasar? Aunque la de Él se va a cumplir, la mía me va a retrasar, va a traer consecuencias y va a estropear un poquito el tiempo, ¿no? Y los planes que Dios tiene si seguimos por el camino de su voluntad. Fue lo que pasó. No siempre Dios hace lo que uno espera o lo que uno quiere, porque muchas veces no contesta las oraciones que le pedimos, de contéstame esto, hazme esto, Señor, por favor, solucioname esto. Hay muchas veces que dentro de su voluntad está el no dártelo, no concedértelo o no. Yo pensaba que esto era así, que no era que fuera su voluntad, es que no era su voluntad y esto iba a pasar así, y decidí creerme esa palabra, ¿no? Y la verdad es que desde que pasó eso, que yo no lo esperaba, y él tampoco, que no esperábamos el que se diera esa situación. Aparte de que, vale, te alegras, estás feliz, yo muy contenta, ¿vale? Es algo con lo que Dios te sorprende y te, ¿cómo se dice? A ver, lo que Dios te, algún regalo que Dios te da, ¿no? Pero desde ese tiempo, Dios me ha empezado a hablar acerca de esto porque me he sentido súper mal. Porque el Espíritu Santo me ha hecho sentir de una forma que me he sentido súper mal. O sea, que si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría totalmente diferente. Porque la voluntad de Dios caminaba por encima, como decía Antonio, pero la mía por aquí. Y yo iba por aquí. No iba por aquí. Y yo lo que más quiero es agradar a Dios, agradar a mi padre, que mi padre me mire y esté contento, esté feliz conmigo y que diga qué orgulloso estoy de mi hija. Eso es lo que yo quiero. Y yo sé que así no estaba Dios.
con mi actitud. ¿Cómo quiere Dios que vivamos los cristianos? Dios quería que yo estuviera viviendo así en esa situación. Y que pensemos como yo estaba pensando, ya dando por muerta una situación y por terminada una situación solo porque a mí no me convenía, porque yo no quería, porque yo estaba desesperada, porque yo no quería estar más en ese bache ahí metida. Creo que en esta lección salí suspendida y eso me tiene un poquito triste. Aparte que estoy contenta y feliz por dentro, con mi relación con Dios he estado triste, porque sé que no he dado la talla que Él quería que yo diera, conforme a esta situación. Desobedecí a Dios por hacerlo mentiroso, no creerle, juzgarlo, acusarlo, recriminarle, reclamarle. Ponme el versículo otra vez, Irra, de Isaías 42:9. Entonces, de este tiempo, después de que pasó todo esto, yo había olvidado este versículo y lo tengo pegado en mi cuarto porque me regalaron un pergamino que tenía ese versículo. Una vez más, Dios me lo... 42:9, Irra. Porque me lo regalaron hace años en un pergamino y tenía el versículo. Una de las veces que Dios volvió a darme esa palabra. Y yo lo colgué en mi cuarto, pero yo, claro, como cuando cuelgas un cuadro que no le hacen ni caso, ni lo lees, ni lo vuelves a leer, ¿sabes? Pues así estaba yo. Y resulta que este tiempo así que después de todo lo que ha pasado, Dios me recuerda este versículo y yo digo, uy, Dios me había dado un versículo este tiempo, tal. Digo, a ver si es ese para este tiempo de ahora. Y es la respuesta. Y me fui y volví y lo leí. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Y yo dije, Señor, pero yo ¿por qué no he entendido este versículo nunca? Porque es verdad que las cosas de atrás se cumplieron y tú anunciabas nuevas, pero yo no escuchaba ninguna nuevas. Y antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias, que eso sí que pasó. Antes de que salga, parece que todo se arregló de la noche a la mañana, de un momento a otro, y no nos habíamos dado ni cuenta, ¿no? Me recordó el versículo que por tanto tiempo y desde el principio de mi situación me dio. Pero yo decidí seguir viviendo en lo pasado como presente siempre. O sea, no vivirlo como si fuese pasado, sino seguir con el pasado en presente, diario. Las cosas viejas seguían pasando. Las cosas, aquí se cumplieron las primeras cosas y yo anuncio cosas nuevas. Pero no, las cosas viejas seguían pasando. Dios no hace nada nuevo. ¿Y cómo me va a anunciar cosas nuevas? Yo anuncio cosas nuevas. Si aún están pasando las de siempre, las pasadas. ¿Me entendéis un poquito? Cómo yo estaba viviendo la palabra que Dios me había dado. ¿Y cómo voy a ver las cosas antes de que salgan a la luz si yo solo veo las que yo ahora mismo estoy pasando? ¿Entendéis? Se cumplieron las cosas primeras y seguían pasando. Y yo anuncio cosas nuevas, pero como yo sigo viviendo en las que están pasando, no escucho las que se están anunciando nuevas. Y antes de que salgan a la luz, ¿cuáles si no las estoy escuchando? Yo las haré notorias. ¿Cómo las voy a ver si aún estoy viviendo en las que estoy viendo? En 2 Corintios 1:20 dice, perdón por el retraso con los versículos, pero ha sido culpa mía que me he dejado la notita de los versículos en casa. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este versículo, que yo lo cantaba mucho,
que como dijo Benja el domingo, cantamos muchas tonterías. Porque es verdad que muchas veces cantamos, no son tonterías, son cosas importantes, pero que las cantamos por cantarlas. Este versículo era el que yo tenía que haber aplicado al otro versículo. Si yo decidía creer en todo lo que dice aquí. Es decir, las cosas viejas pasaron, sí, amén. He aquí yo hago cosas nuevas, sí, amén. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notar, sí y amén. Esa era la actitud que yo debía de haber tomado con ese versículo. Pero bueno, he aprendido la lección tarde. Dios me la ha mostrado ahora, o yo la he querido ver ahora. Por su misericordia y por su gracia. Me ha permitido vivir una situación que yo no estaba encaminada hacia ella. Y he vivido esa situación por su gracia, por su misericordia, por su amor conmigo, no por nada más. Pero por mi actitud, no. Yo no la busqué, ni me la gané porque yo fuera. Lo que pasa es que gracias a Dios todo es por gracia, es inmerecido, no es porque nosotros lo busquemos. Pero no siempre es así. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, lo haría totalmente diferente. Porque quizás si hubiese aprendido con esta lección, que ahora lo he aprendido, ¿vale? Pero si lo hubiese hecho con esa lección, cada cosa que se presentara en mi vida difícil y una situación fea y en la que no tengo fe y confianza, si yo la busco, le creo a Dios y decido pelearlo conforme a lo que Dios me ha dicho, conforme a lo que Dios es, como Dios actúa, como Dios cree y piensa, la recibiría porque voy encaminada y no me tendría que tragar lo que comentaba Antonio el domingo. Pérdida de tiempo y consecuencias. Quizás no hubiésemos tenido que pasar 5 años. Se dicen pronto 5 años. Pero han sido 5 años de mucho sufrimiento y de cosas que nos hemos podido ahorrar. Quizás si yo hubiese ido encaminada en la voluntad de Dios y no en la mía. Por eso os quería contar esto. Bueno, el Señor quería que os lo contara, porque Dios a mí lleva ya tiempo hablándomelo, algunos meses. Me he sentido mal y Dios me lo ha mostrado. Pero lo quería transmitir por eso, porque creo que vienen nuevos tiempos. Siempre hemos dicho, vienen nuevos tiempos, Dios va a hacer cosas, está todo por llegar. Madre mía, la que nos va a venir, nos tenemos que preparar. Pero ¿lo crees sin verlo? ¿Lo crees porque lo ves o porque no lo ves? No sé si lo he dicho mal. ¿Lo crees o como no lo ves, no lo crees? Ahora lo he dicho bien. ¿Lo creemos de verdad o como no lo vemos, no lo creemos? Porque yo la verdad es que yo siempre estoy desesperada por un tiempo donde veamos milagros, maravillas en la iglesia, que en la alabanza pasen cosas, que en los cultos pasen cosas, que esto se nos llene de gente, que tengamos que cambiar de nave ya porque sí que es verdad que no cabemos. O sea, quiero ver todas esas cosas, pero de verdad, yo sé que de toda la iglesia, ¿no? Pero de verdad, ¿las creemos así sin que vengan? O como no las vemos, no las peleamos como las tendríamos que pelear. Decidimos encaminarnos en la voluntad de Dios, pidiendo y reclamando lo que dice aquí, para que todo se nos haga más corto y eso llegue ya. O decidimos seguir en nuestra forma de ver las cosas, de entenderlas y así alargar más la situación. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si el viento hoy va para allá, vamos para allá. Y si el viento va para allá, otra vez para allá. Y si este problema me lleva a esta situación, para acá estoy. Y si el problema de pasado mañana me lleva para la situación de aquí, para aquí me voy. Eso está diciendo ahí. Así de que eso os quería compartir. Dios os bendiga.